En la década del 60, con un grupo de amigos, estudiantes de ciencias políticas y otras disciplinas, nos habíamos dedicado a observar ciertos fenómenos que afectaban a la sociedad. Acumulábamos información sobre América, Asia y África y constatábamos la desigualdad social, las dictaduras y el guerrillerismo. También notábamos que en los países de economía fuerte se producían graves desórdenes incentivados por la discriminación racial, el tema de Vietnam y la desocupación a la que daba lugar la reconversión industrial. Para nosotros era importante comprender cuándo el mundo había empezado a convertirse en un sistema cerrado. Era como una telaraña en la que la vibración de un hilo comprometía a todo el conjunto. Nos interesaba conocer cuándo el mundo había empezado a convertirse en esa tela de araña. Ya no existían fenómenos aislados y nadie podía esconderse por remotos o profundos que fueran los lugares. Un fenómeno como el de la rebelión juvenil de la década del 60 confirmó nuestra sospecha de que no existían puntos desconectados entre sí en el planeta y simultáneamente ocurrían cosas en los lugares más alejados, no obstante la diferencia de sistemas económicos o de sistemas sociales. Entonces elaboramos una hipótesis que explicara lo que sucedería cuando, por el aumento del intercambio y de la información, el sistema se convirtiera en algo cerrado. En primer término, habría de ocurrir la imposición de un nuevo tipo de orden, pero con el tiempo este orden iría desarticulándose poco a poco para terminar en el desorden más espantoso. A esta hipótesis le llamamos hipótesis de paradoja del sistema. En términos generales podemos decir que una paradoja es un conjunto de enunciados que aparentemente contradice a la razón. Pongamos por caso lo que ha ocurrido en los distintos imperios en distintas épocas. En sus etapas finales, estos imperios se preocuparon considerablemente por ir estableciendo un orden cada vez más estricto, lo cual llevó necesariamente al desorden y a la descomposición de los mismos. La paradoja del sistema explica que en todo sistema cerrado, al llegar a un máximo de orden, se produce el comienzo del desorden. Esta hipótesis de la paradoja, en la que un orden cerrado lleva al desorden, estaba apoyada por la teoría de juegos, utilizado en cálculo de probabilidades. La idea de un sistema tecnológico que se cierra velozmente en todo el planeta hace considerar cómo es que se acelera realmente el tiempo social. El tiempo social y el tiempo de calendario son dos cosas que bien vale la pena distinguir, porque el tiempo de calendario es un tiempo muy pautado, siempre absoluto, donde un año es un año, un mes es un mes, un día es un día, pero hay una cantidad de tiempos relativos, como el mismo tiempo social, y que nos ocurren a nosotros mismos, cuando soñamos, cuando estamos despiertos. Las cosas no se ajustan exactamente al tiempo que tenemos de calendario. Lo mismo ocurre con los hechos sociales, en donde a mayor cantidad de acontecimientos en la misma unidad de tiempo, experimentamos que se va acelerando el ritmo de la sociedad. Si estamos en el siglo XII,
ocurrirán una cantidad de acontecimientos más o menos lentos. Pero si nos vamos acelerando también en la historia, se aceleran todos los hechos y no por eso cambia la métrica del calendario. El tiempo interno de las sociedades se va acelerando a medida que aumentan las relaciones de producción e intercambio. En el momento actual es la revolución tecnológica la que está acelerando el tiempo social. Lógicamente, se están acelerando también las relaciones de producción, las relaciones de consumo. Se están acelerando las relaciones entre las personas. Pero al acelerarse estas relaciones, estos sistemas, también se están produciendo desfasajes entre los lentos hábitos sociales, los lentos hábitos de las personas, de las instituciones, del sistema jurídico-político y la velocidad que se va incrementando. De esta manera, podría muy bien ocurrir que en poco tiempo se produjeran desfasajes y estos desfasajes nos llevarían a situaciones sumamente peligrosas. Las ideas de sistema global cerrado y de aceleración del ritmo histórico fueron muy importantes para mí en la década del 60. Ha pasado ya tiempo y cada día me convenzo más de que lo dicho en aquellas oportunidades era correcto. Está claro que a nivel mundial el desorden avanza cada vez más y avanza también instalándose a nivel personal en nuestros corazones y en nuestras cabezas. También podemos decir que, como una nueva paradoja de sistema, no obstante este desorden, no obstante la crisis general de las instituciones, por primera vez estamos en condiciones de cambiar el ritmo de los acontecimientos.